Ajá, esta es la primera unidad y en esa primera unidad pues lo que nos va a alcanzar a dar, vamos a alcanzar a ver es los tipos abstractos y la notación TDS. Y mañana vamos a recordar las notaciones estándares, las funciones comunes y de último para la próxima semana vamos a dejar el análisis probabilístico y el amortizado. Entonces eso va a estar como clase 1 pero en PDF. Entonces ahorita la vemos en... Ahorita la vemos en PowerPoint. Apago. No, le envío. Ok. Como esta es la primera clase de la materia, ¿verdad? Nosotros pues lo primero que hacemos es definir lo que es el algoritmo, que está en la diseño de análisis, creo que no tienen problemas con eso. La parte algorítmica viene de la palabra algoritmo, ¿verdad? Es cualquier secuencia de pasos bien definido que toma algún conjunto de valores de entrada y produce algún conjunto de valores para salir. Viene el nombre por el nombre o apellido, debe ser del matemático persa del siglo IX. Normalmente la materia se da en ciencias de la computación, es muy matemática. Aquí la vamos a suavizar un poquito, aunque el libro está bien sesgado hacia esa corriente. Tenemos como algoritmo famoso el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. Que vamos a usar como ejemplo aquí. La noción de problema, que es un interrogante que debe ser respondida y que normalmente depende de varios parámetros. La noción de instancia de un problema, que es una asignación de valores a sus parámetros. Entonces aquí no vamos a confundir la palabra instancia con la instancia, a la que se parece un poquito para los objetos, en orientación por objeto. Lo que nos preocupa aquí es, normalmente lo que vamos a tener es un problema, vamos a definir una instancia del problema y vamos a construir un algoritmo que encuentre una solución, que dé solución en esa instancia y luego nos preocupamos por ver todas las instancias posibles del problema, a ver si tienen la solución con el mismo algoritmo. El algoritmo entonces es una ciencia que estudia los algoritmos, permite evaluar el efecto de factores externos sobre los algoritmos disponibles y formas de diseñar un nuevo algoritmo para un problema específico. En particular, vamos a tener las dos cosas. Normalmente la materia se llama diseño y análisis de algoritmos y en este posgrado se le cambió el nombre, análisis y diseño. El análisis es cuando ya tengo el algoritmo diseñado, lo que voy a hacer es analizarlo para ver cuál es su rendimiento, qué tan bueno es el algoritmo. Y la parte de diseño son técnicas, en el caso que no tenga un algoritmo definido, qué técnicas puedo yo utilizar para realizar el algoritmo y luego analizarlo a ver qué tan bueno es. Entonces vamos a tener las dos cosas. Como ejemplo, ¿verdad? Tenemos de algoritmos, tenemos diversas formas de ejecutar una multiplicación. No sé, en Colombia ¿qué le enseñan? Me imagino que la misma forma de aquí, ¿verdad? El primero es el que estamos acostumbrados nosotros a ver, es la forma en que nos enseñaron a multiplicar. Por supuesto los ingleses todo al inverso, al revés, ¿verdad? Les da el mismo resultado, ¿verdad? La multiplicación que se realiza en el procesador, puesto que lo que hace es desplazar los bits y sumar, ¿verdad? Entonces la multiplicación usando una técnica de diseño de algoritmo que se llama dividir y vencerá, divide los números y desplaza, claro, hay que calcular cuánto es el desplazamiento y luego suma y le da el valor. Y la multiplicación a la rusa, donde uno de los números se va duplicando, en este caso el 134, aquí
se suma de aquí, luego esto se suma con este y da al otro, luego se suma, hasta que, de acuerdo al valor que tiene aquí, se duplica o no se duplica y se obtiene el mismo valor. Es decir, hay un algoritmo que se sigue y se obtiene el resultado. Entonces, el ejemplo está puesto simplemente para que se den cuenta que un mismo problema puede tener varias soluciones algorítmicas. ¿Cuál es la mejor solución? Entonces dependerá del análisis que hagamos del algoritmo. En todo el curso yo normalmente utilizo para definirlo una técnica que hemos creado aquí, que está basada en las técnicas de diseño para refinamiento paso a paso, diseño modular y estructurado, algoritmo estructurado y un método de un francés que se llama MEDE. Cuando fue hecha, cuando se presentó, estaba de moda la parte de especificación de programas y eso es lo que está tomado en cuenta allí, ¿verdad? Entonces una especificación o una forma de expresar un algoritmo en español y pues simplemente es una manera de escribir un programa, pero independientemente de un lenguaje que uno tenga de programación. También está tomado en cuenta la metodología OMT, que en aquel momento era la técnica que usábamos para modelar orientado a objetos. Esa técnica describe todo el proceso modelado de clases de objetos en el modelo de objetos y además incluye el soporte de relaciones dinámicas y funcionales entre las clases a través del modelo dinámico y funcional. Como ven, el autor es Rambaud, que es el mismo del lenguaje UML, puesto que ellos al comienzo, en particular él, propuso la metodología, pero tenía dentro de la metodología, tomaba en cuenta los casos de uso de Jacobson y el otro autor de UML. Ellos, después de ese año, creo que ese mismo año, proponen el lenguaje unificado de modelado y ese es el que normalmente estamos utilizando ahorita, que es el estándar, ¿verdad? Para aquella época entonces, aunque UML lo usamos para diseñar software, no lo usamos para describir los algoritmos, puesto que en UML eso se haría con los diagramas de secuencia, ¿verdad? O con los diagramas de actividad, si uno quiere. Entonces, como en este curso necesitamos los algoritmos, pues vamos a hacer los algoritmos con ustedes. Entonces, lo que nos queda por ver es algunos conceptos de orientación por objetos que son la base de eso y son las bases de los algoritmos que vamos a utilizar. Tenemos el concepto de objeto, que ya ustedes lo han visto, me imagino, ¿verdad? Es la representación de algo que puede tener, lo puedo tocar o no, es una cosa, ¿verdad? Que existe en la realidad y lo vamos a describir mediante una estructura y un comportamiento. Esa estructura siempre la miramos con un punto de vista, es decir, tomamos del objeto lo que a nosotros nos interesa para la aplicación que estamos haciendo o para el algoritmo que necesitamos hacer y dejamos las otras características del objeto sin tomar en cuenta porque no las necesitamos. Y el comportamiento va a ser todas aquellas funciones o programas que nosotros le anexamos al objeto para que él haga que el objeto se comporte como se comporta en la vida real. Entonces esa estructura describe las características de interés presentes en el objeto, de interés para el que está diseñando, ¿verdad? Y sirven para plasmar el estado actual de ese objeto. Entonces el estado va a ser el conjunto de valores que están asignados a esas características que a nosotros nos interesa ver. Y el comportamiento va a ser las operaciones, funciones o métodos que van a modificar el estado del objeto. Entonces, cuando yo le cambio algún valor a alguna de las características, en ese momento el objeto cambia de estado.
El objeto entonces puede ser conocido y descrito mediante sus propiedades. En el caso de la orientación por objeto, tomamos en cuenta tanto los atributos como las relaciones. Es decir, aquellas características que yo le coloco al objeto, como, por ejemplo, si es una silla, esta silla, entonces, de qué color es la silla, de qué material está hecho, cuántas ruedas tiene, etc. Si yo le cambio, por ejemplo, se parte la base y la cambio, coloco una en vez de 5 o de 4, esas no vienen ahora porque uno es muy fácil. Si yo se la cambio, he cambiado el estado del objeto, ¿verdad? Porque cambié el valor de una de sus propiedades, que es el número de ruedas que tiene en ese momento. Cada objeto, ya a los efectos de la implementación de eso en máquina, necesitamos colocarle un identificador. ¿Por qué? Porque en la vida real los objetos pueden tener los mismos valores en las propiedades, sin embargo son objetos diferentes. El ejemplo son esas sillas azules que están aquí, como ustedes lo pueden ver, son todas igualitas. Yo no tengo a mis ojos ninguna posibilidad de diferenciar una de otra si ustedes me la cambian. Sin embargo, cada una de ellas existe y tiene sus propiedades, es decir, es un objeto que existe. Entonces, en la computadora, ¿verdad?, en aplicaciones de software que nosotros hacemos, necesitamos hacer lo mismo, identificarlo, pero no tenemos un ojo ahí adentro para saber si este es este mismo. Entonces, la idea para poderlos diferenciar es crearle una clave, es decir, un identificador. Y ese identificador es el que me va a decir que esa silla no es esa silla, sino que es ella, como tal. ¿Okay? Entonces los atributos van a ser propiedades relevantes de esos objetos y ellos pueden tener un solo valor o múltiples valores. Es decir, ahí sí nos vamos acercando ya a lo que nos interesa. Yo puedo tener entonces dentro de la estructura que yo voy a colocarle al objeto algunas propiedades que van a tener un solo valor y pueden tener propiedades que tienen varios valores. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo manejar un solo valor. No tenemos problema, porque eso lo hemos visto en el curso de programación. Múltiples valores, ahí la cosa empieza a ponerse un poco más nebulosa. Tenemos varias técnicas para trabajar los múltiples valores, pero no las conocemos todas, o por lo menos hasta los momentos hay bastante más de las que nosotros hemos visto en regla. La existencia de un objeto es independiente de los valores. Una vez que se crea, pues yo puedo tener un objeto sin valores en máquina, sin embargo, ¿verdad?, el objeto existe allá adentro, pues en ese momento tiene su identificador. Dos objetos son idénticos si ellos son el mismo objeto. La única manera de saberlo es que tenga el mismo identificador, porque no puedo comparar los valores de las propiedades, porque si tienen los mismos valores, son objetos diferentes, no es el mismo objeto. ¿Okay? Entonces la única manera es con el identificador. En un sistema de lenguaje que no soporta identidad del objeto, la representación gráfica de los objetos es un árbol. Entonces hay lenguajes donde eso no existe, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo poner, como tengo identificador, tengo que tener alguna forma de decir qué objeto es. Por lo general, como él no tiene tampoco extensión, bueno, ahorita lo vamos a ver, pues con los nombres de variables que utilizamos es que sabemos si es ese objeto o no. En otros lenguajes sí existe la posibilidad y lo va a asignar automáticamente el sistema. Entonces, en esos sistemas que lo soportan, o esos lenguajes que lo soportan, la representación es un gráfico. Una operación entonces va a ser el conjunto de funciones, la operación es una función asociada al objeto y efectúa normalmente una acción atómica, es decir, la parte de división de sistemas, cada uno por su funcionalidad, pues ya va a estar dada aquí de antemano al definir la operación. Al mismo tiempo que se va dando la orientación por objetos en simulación en específico, en un lenguaje de simulación,
Por otro lado, la gente que trabajaba en abstracción de datos, en especificación, define lo que son los tipos abstractos de datos y vamos a ver entonces cómo eso se va a unir. Entonces, un tipo abstracto de datos se basa en una separación clara entre la implantación y el uso de ese tipo de datos. El TAD normalmente tiene una interfaz y puede tener muchas implantaciones. Es decir, yo defino cómo va a ser o cómo debe ser el dato y luego digo, bueno, para este debe ser, puedo implementarlo con esta vía, puedo implementarlo con esta otra, puedo implementarlo con esta. El ejemplo más claro es para la implementación de listas, por ejemplo. Entonces, las listas nos sirven para mantener varios valores sobre un mismo objeto o sobre una propiedad de un objeto, y yo puedo tener diferentes formas de implantar. Puedo tener memoria contigua, lo puedo tener en un arreglo, lo puedo tener diseminado en memoria con un solo enlace, con dos enlaces, lo puedo tener con un solo enlace circular, con dos enlaces circular, etc. Entonces, las implementaciones o las implantaciones que yo pueda hacerle a ese tipo abstracto son múltiples, normalmente. La especificación formal, entonces, es la acción de determinar en términos matemáticos la cosa deseada, es decir, vamos a tratar de formalizar lo que es el tipo abstracto y eso es lo que vamos a utilizar. Entre eso es lo que voy a usar en los algoritmos. Un tipo de dato, entonces, T se define como una clase de valores y una colección de operaciones sobre esos valores. Si las propiedades de esas operaciones son especificadas solamente con axiomas, entonces T es un tipo abstracto de datos o una abstracción de datos. Entonces, fíjense que aquí ya se ve la conexión que tiene el tipo abstracto con la programación orientada a objetos. Normalmente, esas dos cosas surgieron, aunque separadamente, en un momento dado, pues la base teórica se unió y pues, dio pie a los lenguajes que estamos utilizando hoy en día. La implantación correcta del tipo abstracto cumple con todos los axiomas que yo defina para él. La especificación por axiomas algebraicos puede ser, se compone de dos: de la sintáctica, donde yo defino cuál es el nombre, qué dominio y qué rango van a tener las operaciones. Es decir, defino la firma de la operación, normalmente cuál es el nombre de la operación, qué parámetros van, de qué tipo son y si va a regresar algo, qué va a regresar, y que incluso puedo poner los rangos. Si ustedes ven en un UML actual, yo defino todo eso en una sola función. Y la especificación semántica es la que más nos cuesta, lo que ya lo han visto, normalmente no la usan. La idea es especificar cómo esos axiomas se comportan cuando dentro de ellos hay una invocación a otro a través de los parámetros. Entonces, ¿qué pasa si yo inserto en una lista vacía? No tengo ningún problema. ¿Qué pasa si yo elimino en una lista vacía? No es decir, lo mismo. ¿Cómo eliminar si está vacía? ¿Okay? Entonces, en ese momento que yo hago mis especificaciones semánticas, no voy a colocar todas las posibles combinaciones que haya de las operaciones que tengo definidas en el tipo, sino que voy a colocar solamente las que me interesan para describir cuál es el comportamiento de la operación en particular. La parte de implementación se compone de la representación, que es la que me va a decir cómo yo voy a guardar eso en memoria, ¿verdad? Qué ranuras o qué atributos tiene el tipo de dato y qué relaciones tiene con otros y cómo eso va a estar almacenado en la memoria. Y los algoritmos, pues cómo son las operaciones por dentro. Esas las necesitamos para saber cómo está implantada. Entonces especifican cómo será usada y manipulada la estructura de datos que está en la representación y que se corresponde con la especificación de los axiomas que hice tanto en la parte sintáctica como en la semántica.
El acceso entonces al tipo abstracto de datos es hecho a través de la interfaz, que es visible para los usuarios, y la implementación es invisible para los usuarios. Es decir, la base de la habilitación por objetos está aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ocultan las cosas. Entonces solamente puedo entrar al tipo de dato abstracto a través de las operaciones. No puedo entrar directamente, igual que hago con los objetos. Aquí tenemos el ejemplo que yo siempre pongo del tipo de dato. En este caso es la pila, y la pila tiene un elemento o varios elementos, y esos elementos son de tipo elemento, es decir, puede ser de cualquiera, es abstracto. La especificación entonces debe contener todas las operaciones que yo estoy esperando realizar sobre ese tipo de datos. En este caso, la creación es, siempre van a haber dos métodos que se hacen para todo tipo de datos, que son la creación y la destrucción. Puede ser que aunque esté especificado, eso no esté implementado. Sí es la implementación, eso no es necesario, pero usted no lo hace. ¿Okay? Entonces normalmente los lenguajes que soportan orientación por objetos pues nos van a hacer ese trabajo automático. La creación siempre se ha hecho es simplemente cuando nos obligan a declarar las variables. En el momento que yo declaro una variable, en ese momento se crea. ¿Cuándo se crea? En realidad se crea cuando se compila, si el lenguaje es compilado, o cuando se interpreta la instrucción en un lenguaje interpretado. Pero esa operación existe, es decir, la tengo que tomar en cuenta porque va a formatear la memoria, es decir, va a tomar parte del RAM que yo tengo para esa variable, para ese dato. Entonces, de la nada, fíjense que entre los paréntesis no hay nada. Aquí, de la nada se crea, por eso se llama creación, porque es como ser Dios, ¿ok? De la nada sale la pila. La pila en ese momento, ¿verdad? Existe. Es decir, fíjense que yo aquí trato solamente los tipos de datos, se crea el tipo pila y normalmente ahí la pila está vacía. A menos que usted en la función de creación de la pila pues la inicie con algún valor. Bueno, si usted quiere iniciarla con un valor, pues como usted es el que está definiendo su tipo de dato abstracto, pues usted le coloca ahí que le inicia con un valor. Lo normal es que se inicie en vacío. Luego, meter elemento en la pila, necesito una pila que ya esté creada, porque yo no puedo meter un elemento en una pila que la pila no existe. La pila tuvo que haber sido creada anteriormente. A los efectos prácticos, la pila fue declarada. Al declararla existe la memoria, usted mete el elemento en esa memoria que ya está asignada. Y el elemento lo tuvo que haber creado, ¿verdad? De alguna manera. Puede ser otra pila, puede ser otro tipo de dato, puede ser tan simple como un entero, si usted lo necesita. Ok, a los efectos, la operación se comporta como ella está definida, acepta el elemento y lo ingresa en la pila. Okay. Ahí no se tomó en cuenta si la pila, cómo es la implementación. Yo estoy definiendo es cómo debe ser la estructura de datos o el tipo abstracto, y después voy a definir la operación que pasaría si cambia alguna de sus características. Entonces, al ingresar un elemento en la pila, yo obtengo la pila. Cambió de estado seguramente, pero la pila existe. Al sacar un elemento de la pila no necesito decir cuál es el elemento. Aquí depende, ¿verdad? Lo normal en el trabajo con pila es que la operación de sacar me devuelve el elemento. Si es así, cambia la especificación. En este caso no es así. En este caso la saca, pero no me dice quién es. Y mantiene la pila, ¿verdad? Si yo quiero saber qué elemento está en el tope de la pila, ¿verdad? Lo que necesito es tener la pila y ella me regresa el elemento
o un elemento no definido. Es decir, hay que tener en el tipo de dato que va a mantener un valor especial que me indique que no había nada ahí. ¿Para qué? Para que no se me caiga la implementación del tipo abstracto. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que la implementación sea lo suficientemente robusta para que no pasen, no tenga yo problemas cuando lo utilice el tipo. Si yo quiero saber si la pila tiene algo, pues vacía pila, necesito la pila y me va a regresar si está vacía o no está vacía, o sea, verdadera o falsa, un valor lógico. Y la destrucción de la pila, dada la pila, desaparece. ¿Ok? Entonces, así como la creo de la nada, la destruyo y vuelve a la nada. ¿Ok? Se desaparece. Es decir, ya no existe ahí. Lo normal y corriente cuando yo uso un lenguaje de programación, puesto que un tipo básico de datos como un entero, un real o un lógico, son tipos de datos y tienen lo mismo. Yo los defino, los creo, cuando los declaro, hago operaciones con ellos, sumo, resto, multiplico, divido, hago las cosas, si son números, por supuesto, si es lógico o no, y en el momento que se acaba el programa, ya no existe la variable. ¿Por qué? Porque incluso si yo llamo a un subprograma, uso una variable y me regreso al programa que llamó, claro, la variable no es global, pues entonces se destruye, es decir, ya yo no tengo acceso a eso. Es la misma cosa aquí, ¿no? Entonces, los tipos abstractos es simplemente una generalización de los tipos básicos, es decir, con este mecanismo nosotros podemos crear los tipos de datos que nosotros querramos, no atenernos solamente a los enteros, a los reales, a los lógicos y a los punteros. ¿Cómo es la especificación semántica? Entonces la especificación semántica va a declarar las variables que necesito. En este caso, P va a ser de tipo pila, de este tipo que está aquí, y L va a ser de tipo elemento. Entonces, ¿qué pasa si usted quiere sacar un elemento de la pila cuando la pila está creada? Eso normalmente no lo podemos acceder así en un lenguaje, puesto que sería como una declaración. El único que tiene eso es ¿quién? C, donde yo puedo declarar las variables dentro de otra operación. Por ejemplo, yo en el for le puedo indicar, ¿sí se acuerdan o no? Es muy común que uno escriba for int i igual 0, coma i, qué sé yo, que n. La declaración de la i está inmersa en una operación, que es un repita par, un lazo. Entonces, en este caso, para la pila, yo estoy indicando que yo quiero sacar un elemento de la pila cuando la pila la estoy creando. ¿Qué debe hacer sacar pila? Se debe comportar como si nada pasara. Es decir, sacar pila de alguna manera tiene que tener dentro un if que me diga si la pila está vacía, no hago nada. Si la pila tiene algo, saco lo que está ahí, el primer vector. ¿Ok? Entonces, esto me sirve para, a los efectos que vaya a implementar la operación, saber que sacar pila no es un algoritmo como yo quisiera que fuera sin ese if, sino que tengo, juro, por la especificación que incluir eso para que pueda funcionar bien. Entonces ella debe comportarse como si la pila estuviera recién creada. O sea, la va a dejar quietica, la va a dejar en el mismo estado que está. Si yo quiero consultar lo que está en el tope de la pila, cuando la pila está vacía, ¿qué me debe devolver? Me va a devolver que no tengo nada, pero no me va a dar un mensaje ni me va a devolver -1. Eso depende de lo que usted tenga definido como el elemento no definido del tipo. Y ahí es donde empiezan los problemas de implementación. ¿Ok? Entonces hay que definir dentro del tipo elemento qué considero yo que es un elemento que está fuera del rango de valores que yo espero para ese tipo de datos.
Si yo consulto lo que está en el tope de la pila, acabando de ingresar el elemento L, ¿qué me debe devolver? El elemento. Porque es el último que yo acabo de ingresar. Entonces, la especificación semántica, fíjense que yo podría incluso colocar más axiomas de tal manera de en esta P incluir cualquiera de los que regresan aquí el tipo pila. Entonces funciona como usted define las operaciones que va a tener el tipo y define qué salida tiene cada una de las operaciones. Aquí la pila no existe, ¿ok? Se destruyó. Entonces, en la especificación semántica usted ve, ajá, meter L pila, necesito una pila. ¿Qué puedo yo colocar aquí como primer parámetro? Puedo colocar crear pila porque ella regresa una pila. Puedo colocar sacar pila porque ella regresa una pila. Puedo incluso colocar otra llamada a ella misma. La compatibilidad está por los tipos de datos que él está esperando como parámetro y que está devolviendo como resultado. Entonces, en ese momento, yo me doy cuenta que como primer parámetro de sacar el elemento pila puedo colocar este, los otros no los puedo meter. Primero porque este destruye la cosa, no regresa nada. Este regresa un lógico que es incompatible con el tipo pila y este me regresa un tipo L que es incompatible con el tipo pila. Es decir, yo no voy a poder nunca sacar elemento pila de vacía pila. No lo puedo tener, puesto que este va a regresar un lógico y él está esperando como parámetro una pila. Lo que sí puedo tener es un crear pila y puedo tener un meter L pila. Entonces, sacar L pila de meter L pila, ¿qué va a hacer? Regresa la pila, no sé, la va a dejar intacta, ¿ok? No da ningún error. Entonces, a los efectos de todas las posibles combinaciones, casi que infinitas, que yo puedo tener aquí, que es lo que los alumnos normalmente les cuesta entender, es yo tengo que escoger aquellas que me especifican el comportamiento de mi operación. Eso es lo que yo estoy buscando. Yo no estoy buscando hacer un ejercicio que me esté toda la tarde ahí colocando todas las posibles combinaciones. Ese no es el objetivo. El objetivo es decir con el mínimo de axiomas cómo es el comportamiento del tipo de datos. Entonces, él no se va a caer, mi programa o la implementación no se va a caer si le piden sacar un elemento de la pila y la pila está vacía. Él se va a comportar como siempre. Claro, no va a sacar nada, lógico, no tiene nada que sacar. Si tuviera algo, lo sacaría. Pero la operación no me va a dar un warning, no me va a tumbar el sistema, ni nada de eso. Si yo quiero consultar y resulta que la pila está vacía, para que no se me caiga tampoco el programa, yo voy a regresar un valor que le va a indicar que no hay nada. Si yo quiero consultar, habiendo ingresado uno, pues aquí ya está el comportamiento intrínseco de la pila. ¿Por qué? Porque la pila siempre almacena en el tope de ella el último valor. Por lo tanto, si yo lo consulto, habiéndolo ingresado en ese momento, ese es el elemento que estoy esperando. Ese es el comportamiento de una pila. Y ahí es la diferencia con una cola o con un dipolo o con las otras. ¿Okay? Si yo consulto la pila habiéndola creado, pues me va a decir que es verdadero. Claro, esto está hecho para que este señor crea la pila vacía. O sea, le faltó ya poner vacía. ¿Okay? Y vacía pila de meter elementos en la pila, cualquier elemento que yo incluya en mi pila, pues me va a decir que es falso. Ustedes pueden pensar, bueno, yo también pude haber hecho vacía pila de sacar L pila. Ahí no estoy segura que pase. Entonces fíjense que yo puedo colocar vacía pila de sacar elemento pila. Es otro axioma que puedo tener, pero yo no estoy segura del resultado. ¿Por qué? Porque sacar pila, sacar elemento de la pila, puede estar la pila vacía.
Entonces me puede dar verdadero o me puede dar falso, pero eso no es ningún axioma. Porque los axiomas indican qué cosa es cierta cuando eso pasa. Entonces, si yo no estoy segura del resultado que voy a tener, pues deja de ser un axioma. ¿Sí? Porque tiene que ser verdadero. Entonces, los únicos axiomas que yo puedo definir aquí, ¿verdad? Bueno, puedo definir otro que agrandan mi conjunto, pero que no me dan más información de esta. Yo puedo hacer consultar tope pila, de crear pila, de meter elemento pila, pero eso no me garantiza a mí, no me agranda el conocimiento que yo tengo con este. Entonces este es el conjunto mínimo para la pila. Los mecanismos entonces de la extracción de datos son los mismos mecanismos que tenemos para la orientación por objeto. La clasificación, el concepto de clase, la instanciación, que es el proceso de generación de las instancias de la clase, y normalmente esas clases van a formar una jerarquía, es decir, un árbol, donde las clases superiores se van a llamar supraclases y las clases inferiores subclases. Existe también el concepto de metaclase, que en algunos lenguajes no los tiene, por ejemplo el C no tiene el concepto de metaclase porque no usa metaclase. Y la diferencia con la jerarquía o con la subclase o con la superclase es que la metaclase es una clase que define todas las clases que yo tengo. Eso sí está bien en Morton. Él tiene un control de todas las clases que crean las personas en el lenguaje. Y eso está en la metaclase. Es como tener un diccionario de datos en base a datos. Esa es la metaclase. Entonces no la confundan ni con superclases ni con subclases. Ventajas, pues la extracción de datos y el ocultamiento de información aumentan la confiabilidad que yo puedo tener sobre la implantación de un tipo de dato. El encadenamiento dinámico incrementa la flexibilidad y la herencia junto con el encadenamiento tardío me permiten reusabilidad de lo que tengo definido. Desventaja del costo en tiempo de ejecución, como todos lo hemos visto. Muchos de los sistemas que se hacen orientados por objetos pues, siempre tienen un menor rendimiento que uno que no lo tenga. Entonces hay personas que no les gusta la orientación por objetos por eso. Sin embargo, las ventajas de confiabilidad y mantenibilidad del software pues son mayores, puesto que usted ya dividió y está colocándolo en base a esos tipos de datos. En particular, entonces, nosotros vamos a tener que definir las clases, ¿verdad? Esas clases, entre de eso, van a tener un nombre y vamos a tener entonces cada uno de los atributos, igualito que en UML, muy parecido. Tenemos el atributo y el tipo y el valor por omisión. UML hoy en día ya extiende eso un poco más, porque también tiene para colocar un tipo multivaluado. La única diferencia entre estos dos es que, porque está muy pegado a lo que define Morton, es que yo puedo tener atributos solamente de la clase y no de las instancias de la clase. Entonces los atributos de la clase son los que tienen este símbolo anterior, igual para las funciones y igual para los eventos. Estas dos cosas son las operaciones de la clase. Igual que las funciones normales, vamos a tenerles un nombre a las funciones, a las operaciones que yo define, la lista de argumentos y el tipo de regreso si existe. Entonces los corchetes es si lo necesita. Y los eventos, como ustedes ven aquí, serán una lista de las funciones que se encadenan para soportar el evento. En UML está clarito, ¿verdad? Ellos tienen tanto los atributos, igual que como se definió aquí, con el tipo de dato de cada atributo y el valor inicial si lo quiere colocar, con
con una especificación de si es público, si es protegido o si es privado. Y los atributos de clase están subrayados. Eso en la última versión creo que ya no está. Está más bien si está definido en el paquete, más bien. No lo tienen los de clase. Pero en las primeras versiones de UML sí las tenían. Igual pasa con las operaciones. Aquí vemos un ejemplo. Un rectángulo, por ejemplo, está definido con su esquina inferior izquierda, longitud y ancho. Y yo espero que la esquina inferior izquierda es de tipo punto, depende en que si estoy en 2D o en 3D, y la longitud es un entero, eso sí estoy segura, y el ancho es un entero. Ay, no sé. Pasa por ahí. Las operaciones: crear el rectángulo, ¿verdad? Calcular la superficie, desplegarlo, y normalmente voy a tener una interfaz, y en la interfaz que voy a tener las operaciones públicas de esa clase. En el caso de los objetos y mensajes en UML, nosotros tenemos entonces en UML la definición de los objetos que van a estar subrayados, ¿verdad? Y que pertenecen a una clase. Y el pase de mensajes normalmente se define con una flecha. Entonces estos mismos símbolos son los que vamos a utilizar en TDESO, pero para la parte de pruebas. En la parte de jerarquía de clases, pues va a ser muy parecida a la que tiene UML, es decir, que podemos usar UML tranquilamente. Colocamos la clase y tiene sus dos ranuras, tanto para los atributos como para las operaciones, y esta flecha, que en el caso de UML son sin relleno, en el caso de TDESO o de OMT eran rellenas, tienen el mismo significado. Eso quiere decir que empleado es una persona, que estudiante es una persona, que preparador es un empleado y es un estudiante, y por supuesto es una persona. ¿Okay? Porque está heredando de ella. Entonces este ejemplo está puesto para que vean que puede existir herencia simple de una sola clase o herencia doble múltiple, en el caso que herede de varias clases. El problema con la implementación es, primero, verificar que el lenguaje que voy a utilizar soporte herencia múltiple si la tengo definida en el diagrama, y si no, hay que implementarlo a mano. Y entonces ahí hay que decidir por qué vía viene la herencia de la clase que está más alta. Si ustedes se dan cuenta, en preparador yo debo tener, si este señor se activa, aquí va. Ajá, en preparador yo debo tener tanto los atributos de estudiante como los atributos de empleado, eso está claro. Lo hereda de aquí y lo hereda de allá. Los métodos de aquí y los métodos de acá. Pero los métodos de persona y los atributos de persona, ¿por qué vía los hereda? Eso es lo que normalmente está resuelto en los lenguajes que están donde eso está implementado. Si no, hay que decidir por qué vía él va a... Porque si no, lo heredaría doble, ¿no? Y eso no debe ser. Entonces, tiene un solo nombre, una sola dirección, un solo teléfono, y las operaciones que hacen que esto sea posible van a estar aquí también, pero una sola vez, no van a estar repetidas por las dos vías que está heredando. ¿Qué nos interesa a nosotros? Las clases parametrizables y las clases parametrizadas del UML, que son las que nos van a servir para, por ejemplo, en el caso específico de la especificación que vimos, la pila. ¿Por qué? Porque la pila está definida para que contenga elementos de cualquier tipo. En ese caso, la forma de expresarlo en el diagrama de UML es con clases parametrizables, es decir, la pila de cualquier tipo de dato. En el momento que yo sé el tipo de dato, en ese momento la instancia, ¿verdad? Y me la convierto en una clase ya parametrizada. Ya sé exactamente cuál es el parámetro que va a ir a la pila. Entonces la definición es colocar la clase genérica y el tipo de dato que ella está esperando. En el momento que yo la instancio, este es el directorio de personas.
Entonces, el tipo que vino fue persona. Igual que en UML, pues tenemos varios tipos de relaciones. Entonces, parte de las propiedades de los objetos, en este caso de todos los objetos que están en la clase, es que pueda tener una relación bidireccional, que en este caso es reflexiva, o aquí no está el ejemplo solo, pero bueno, puede ser una de estas, que se reconoce porque es una línea sin flecha, puede tener una flecha si tiene dirección, ¿ok? Pero normalmente se lee en los dos sentidos, ¿verdad? En el caso de que sea reflexiva, como en este caso, donde una persona tiene muchos hijos, que son personas también, y tiene dos padres, que también son personas, ¿ok? Entonces eso se puede expresar así, o se puede expresar de otra manera, colocando en otra clase los padres, por ejemplo, o los hijos en otra clase, y poniéndolos todos a heredar de personas. O sea, tiene muchas maneras de expresarse, esta sería la más sucinta, y eso es lo que está significando. También soporta que la asociación tenga una clave que está definida en la clase. Por ejemplo, la asociación solamente se da por esa clave. Eso sirve para base de datos, ¿ok? Cuando ahí está la clave primaria de lo que voy a colocar en algo. Puedo tener una asociación con muchas clases, por ejemplo esa. Tengo 4 de ellas. Una de ellas es la que está fungiendo de asociación. Entonces, las clases de asociación pueden ser binarias o pueden ser de muchas áreas, ¿ok? En este caso es terciaria, ¿verdad? O ternaria. Y dice que un estudiante cursa en un salón y en un profesor, y ahí falta la materia, ¿verdad? Y la materia en realidad es cuaternaria. Puedo tener una relación un poco más fuerte entre las dos clases. En este caso es agregación y en este caso es composición. Ambas son expresiones de es parte de, donde los elementos de una clase pues son necesarios para que la otra sea lo que yo digo que es. En el caso del motor es más cómodo porque es composición de verdad. Entonces el motor deja de ser motor si le quito el carburador o le quito el cilindro, o qué sé yo, o los cilindros, no sé cuántos tiene. Esa parte sí no soy buena. Y aparte está la relación de dependencia. Entonces podemos tenerle dirección, por ejemplo, trabaja para, una persona trabaja para una sociedad, o la más común que es esta, puedo tener varias asociaciones entre dos clases. Por ejemplo, una persona es profesor en una universidad y una persona es estudiante, y aquí dice o exclusivo, o es profesor o es estudiante, ¿verdad? Dos cosas no es, ¿ok? A los efectos sí podemos tener las dos cosas, porque hay gente que se gradúa, ingresa como profesor y se inscribe para estudiar otra carrera. Entonces, depende, si eso existe, pues entonces yo no pongo los exclusivos, sino que pongo las dos relaciones y ya. Ajá, ¿qué otra cosa tenemos en UML? Tenemos formas de expresar los eventos, puesto que los vamos a necesitar para de expresar esos eventos en las clases. Normalmente lo que hacemos es expresarlo para una sola clase. Entonces, para cualquier objeto de una clase, ¿qué estado puede tener ese objeto? Entonces, esos estados, en los diagramas de estados de UML, pueden ser estados iniciales, estados finales o estados intermedios. Y dentro de esos estados, normalmente los intermedios, le vamos a colocar el nombre del estado, qué operación se utiliza en esa clase para llegar a ese estado, qué operación se hace en esa clase para seguir en ese estado, es decir, no le cambia el estado, sino que se mantiene en el mismo estado.
y qué operación utilizo para salir de ese estado. Esta es simplemente el diagrama de clase para ese diagrama de estado, ¿okay? De UML. Entonces, de esto lo que nos interesa es colocarle un diagrama especial a aquellas clases que ameriten que yo especifique cuál es el cambio de estado que tiene. Para eso se utiliza. Entonces puedo tener condiciones asociadas a esos cambios de estado, por ejemplo. Este es el diagrama con actividades. Estos serían las actividades, las condiciones que cambian para hacerse otra actividad. Puedo expresar esto mismo, pero con un rombo. Puedo tener actividades que se realizan luego de esta por alguna condición y que generen dos flujos de actividades paralelos, y cómo lo voy a fusionar esos flujos paralelos también con este símbolo. Entonces este símbolo se usa tanto en los diagramas de estado como en los diagramas de actividad. Y los diagramas de secuencia nos van a expresar entonces cómo se realiza. Este es el que normalmente utilizamos para expresar cómo se va uno detrás del otro los llamadas de las operaciones. ¿Me fui para dónde? Acá. ¿Ok? Sirven como algoritmos. Primero se descuelga el teléfono, ¿verdad? La línea telefónica le da el tono, marca el número, luego la línea le manda la indicación de repique y le manda el repicar al llamado, este descuelga y habla. Entonces da precisamente, si lo queremos expresar en algoritmos, pues habría que escribir todo si contesta, entonces hablo, y al final el que descuelga, pues finaliza la llamada, y está hasta ahí. Eso en UML se expresa con los diagramas de secuencia, con los diagramas de actividad también. Ese diagrama puede tener diversas formas de expresar el mensaje. En este caso los mensajes pueden ser síncronos o asíncronos. Puede ser un mensaje para él mismo, por ejemplo, una operación que la misma clase invoca y que se revierte en ella misma. Normalmente son las operaciones privadas. Puede ser un mensaje repetitivo. Claro, esto está en la versión 1 de UML, ya eso no es así ahorita. ¿Okay? En la 2.2 ya los mensajes estos no se expresan de esta manera, sino que se coloca un cuadro aquí para expresarlo. Pero el síncrono y el asíncrono se mantuvo, la reflexivo y la recursividad también. Los que cambiaron fueron los alternativos, que son los if. Si pasa esto, hago esto. Si no, hago otra cosa, ¿verdad? Y los lazos. Mientras esto se dé, sigue enviando este mensaje. ¿Ok? Entonces esa parte, esos dos, están ahorita diferentes en la última versión de UML. Todo eso, ¿por qué? Porque necesito entonces los caminos de mensaje, es decir, cómo se van cómo el invocar un método hace que se invoque otro y se invoque otro, porque al final de cuentas eso es lo que yo necesito tener para la prueba del software que tengo. Entonces, parte de las pruebas orientadas por objeto es verificar que todas esas posibles llamadas se hacen como yo espero que se hagan y que den el resultado que yo espero obtener. ¿Okay? Entonces los caminos mensaje-mensaje son los que están expresados con un círculo y una línea, y los mensajes con la línea normal. ¿Okay? Entonces, a los efectos de mi tipo abstracto de datos, pues yo debería poder realizar ese diagrama para la parte de las pruebas. Bueno, teniendo todo eso, ¿cómo aplico yo la técnica para el desarrollo de sistemas de objetos? Primero, yo voy a definir un universo, que son los objetos que yo necesito dentro de mi solución o dentro de mi problema.
y el problema lo voy a colocar en un enunciado que me va a permitir entonces describir cuáles son los objetos que yo necesito. Arrancamos normalmente con un enunciado inicial que es G0 en lenguaje natural y que describe la primera impresión de ese problema, y yo voy a irlo refinando poco a poco hasta obtener un enunciado en el cual yo pueda identificar las clases, los atributos, las operaciones, cómo ellas se comunican, los casos de prueba y la jerarquía que ellas van a tener si la necesito, ¿ok? O sea, el diagrama de clase. Aquí tenemos un ejemplo donde pedimos detectar si una cadena de caracteres dadas pertenece o no a un conjunto de las cadenas que tienen esta forma. W con carácter C y WI, que es la cadena inversa. Tanto W como WI están definidos en el alfabeto AB, es decir, van a ser A, B, una C, B, A, por ejemplo. Esa es una cadena válida para ese problema, ¿ok? Entonces, se plantea el problema en un sistema de ecuaciones explícito o definiciones formales, donde n de ellas pueden escribirse como x1 hasta xn son igual a s1 hasta sun, donde cada uno de ellos se va a asignar a la expresión que está en el lado derecho, es decir, x1 es igual a s1, x2 es igual a s2, y esa es la manera sucinta de colocar un conjunto de asignaciones de código. En vez de colocarlas separadas, pues vamos a colocar así. Eso a los efectos de eso es una acción, ¿okay? Eso tiene que ser igual a eso, y lo hago aquí. Cuando los enunciados son complejos, pues ellos van a ser divididos y se obtiene el conjunto de ecuaciones por subproblema que los denominamos módulos. Una rutina f puede ser una función en el caso que se defina un valor único de x1 hasta x sub p, y el módulo que nos sirve para definir otros módulos se llama el módulo principal o el programa. Entonces, lo que yo necesito es definir en mi especificación las ecuaciones, ¿verdad? Ponerles un número, enumerarlas e indicar qué significa. Esa es la base. Es decir, vamos a tener una primera parte en la tabla que va a definir qué es, aquí, y luego vamos a colocar unas ecuaciones que van a tener en lo posible esta forma, en lo posible, por supuesto. Como estamos en programación, eso no va a ser exactamente de esa manera, le vamos a tener que asignar algunos cambios, las vamos a ordenar y las vamos a documentar. Entonces, la técnica les va a servir a ustedes también para documentación de lo que vayan a hacer. Como lo que a nosotros nos interesa es la parte de la implementación del tipo abstracto, entonces, ¿cómo vamos a colocar las asignaciones? Pues ya las vimos. x1 igual a s1, x2 igual a s2 y así sucesivamente. El problema con los algoritmos es que vamos a tener de alguna manera que expresar definiciones condicionales cuando necesitamos verificar si una condición se cumple, y si esa condición se cumple le vamos a asignar un valor, y si no se cumple la damos quieta. O doble, donde si se cumple hacemos esto y si no se cumple hacemos otra cosa y después salimos. Entonces fíjense que el sí no está colocado como los lenguajes de programación que arranca por el sí, sino que está al revés, como una acción. Esa es la diferencia. Es difícil al comienzo, ¿ok? Pero después uno se acostumbra. X1 va a ser o S1 o S1', dependiendo de qué valor, de lo que desee. Sigue siendo una acción. X1 va a cambiar de valor, y si no cambia de valor, usamos un sí simple, ¿verdad? Porque se va a quedar aquí. Si es múltiple, ¿verdad? Entonces necesito, en caso que X sub I sea igual a E1, entonces se le asigna a este. Y si no, se le asigna otro al otro, y así para cada caso que yo tenga. ¿Ok? Sigue siendo entonces asignación.
es decir, el que está colocado al revés, igual que el sí. Para los lazos tenemos, para el lazo de repita, pues es muy fácil, J va desde 1 hasta el valor inicial hasta el valor final con un incremento, y entonces a X1 le asignas este, a X2 le asignas el otro, a X o N le asignas este. Está bien. Entre el repita mientras y el repita hasta, que son los dos que tenemos, nos vamos a diferenciar porque la condición está a un lado o a otro. Repita mientras, como le digo yo a los de programación 1, portero de discoteca. Muéstrame que puedes entrar y entras. ¿Ok? Ese es facilito. Entonces está de primero. Primero verifico la condición y después hago las asignaciones que tenga que hacer. Repita hasta, lo dejo que entre y después veo si podía haber entrado o no. ¿Ok? A los efectos la condición va a ir al final que haga la primera vuelta en lazo. Lecturas desde teclado, desde archivo, no importa cómo sea el archivo, depende, ¿verdad? Si es un archivo de acceso secuencial, de acceso directo o indizado, siempre van a ser asignaciones. ¿Asignaciones a qué? A esos valores que se traen, bien sea que se lo trae del teclado, porque está leyendo de teclado, porque es una lectura normal y corriente, o si se lo trae de disco, puede ser que usted esté trabajando con un archivo secuencial, un registro detrás del otro, con un archivo de acceso directo, usted selecciona cuál es el registro que quiere, por eso el K, que está aquí. Y si es indexado, usted tiene que decirle cuál es la clave. Búscame esta que está aquí. Entonces va a acceder a un índice primero y después le va a dar el valor del registro que usted quiere. Para escritura, normalmente diferenciamos entre pantalla y papel, ¿verdad? Desplegar por pantalla, desplegar por papel, y si va a escribir en archivos, pues está lo mismo. Si va a escribir en un archivo secuencial, si va a escribir en un archivo de acceso directo, o si va a escribir en un archivo de acceso aleatorio o indizado. En cualquiera de los dos casos, aleatorio, que los que están aquí me conocen, aleatorio significa que está usando un caching, ¿ok? Eso es aleatorio. Sí. Le doy la clave, hace la transformación y me encuentra el valor. Eso es de acceso aleatorio. Indizado con índice. Y para las funciones o los procedimientos, pues la única diferencia es que las funciones regresan un único valor a través del nombre de la función, ¿verdad? Que en este caso es el nombre de la operación. Como estamos en orientación por objeto, pues va a tener el objeto antes, punto, la operación de ese objeto, los parámetros y el valor de regreso lo va a poner en XJ. Y si es un procedimiento no me regresa valor normalmente por la operación, sino que lo puede regresar ¿por dónde? Por los parámetros. Entonces lo único que tengo que poner son los parámetros, no nada, ¿okay? No voy a poner la igualdad. Entonces si se dan cuenta, pues estos señores que están aquí y las lecturas sí son asignaciones, hasta aquí se mantienen los axiomas con el igual, aquí ya no, porque se está sacando de las variables, es decir, es una manera de colocar los valores que están en las variables que yo tengo en el sistema en otro lado. Aquí. Ok, entonces lo primero que hago es definir el universo de mi programa con mis definiciones formales y mis definiciones informales, que es la documentación de lo que estoy haciendo aquí. Normalmente, ¿qué debo hacer? Utilizar los tipos abstractos de datos, debo definir los objetos utilizados en el programa, lo que yo pienso que voy a utilizar, la selección de clases de objetos con su estructura y su implementación de esta manera. Luego, para cada uno de ellos tengo que especificar, ¿verdad?, el nombre del tipo clase, la especificación sintáctica, las declaraciones, la semántica y la descripción de ellos. Entonces, las clases o los tipos generados que voy a usar en el problema, lo voy a sacar de los enunciados, de cómo yo veo que voy a hacer la solución.
Para las operaciones normalmente las describimos como constructores, como observadores, como transformadores, como convertidores o como destructores. Eso depende del lenguaje que usted vaya a utilizar, cómo se implementa cada uno de ellos. Aquí tenemos una refinación del enunciado original que teníamos, ¿verdad? Construir un programa que detecte si una cadena de caracteres dada por el usuario con longitud máxima de 255 es una cadena que pertenece a la familia de las cadenas, que tiene la forma WCWI, donde W es una cadena formada por la concatenación de los símbolos que están en este alfabeto, y WI es la cadena inversa, y C es un carácter que no pertenece a B. Entonces, si ven este enunciado en relación con el otro, pues es lo que normalmente hace una persona cuando, dado el otro enunciado, tiene que resolver el problema. O sea, empieza a analizar, ajá, bueno, si lo voy a hacer en máquina, ¿verdad? Tengo que poner un tamaño. Lo primero que hace, o sea, ¿qué tipo de dato voy a usar yo para eso? Entonces, en el caso como es una cadena de carácter, pues tengo que usar el tipo string, eso es lo común. Pero dentro del tipo string hay varias implementaciones. Una donde tengo una longitud máxima y otra donde no tengo longitud máxima. En este caso se escogió la que tenía longitud máxima de 255. Y luego hay que pensar que el C está en un carácter, pero que está fuera del alfabeto, que está donde está definido W. Entonces, ¿qué voy a definir para esto? Ya pensé que ya decidí que voy a usar una cadena de caracteres con longitud máxima de 255 y que tengo de alguna manera que colocar, ¿verdad?, este conjunto con los dos caracteres que son posibles tener en W para poder comparar si la cadena que viene antes de la C cada uno de los caracteres pertenece a ese conjunto. Adicionalmente, para cada una de las funciones yo le voy a colocar su nombre, su parámetro y el tipo de resultado si lo tiene, por eso está en corchete, ¿ok? Si quiero, si tengo muchas de ellas, pues les puedo poner el número y el número a la clase para indicar a qué clase pertenece. La fecha, las precondiciones, las postcondiciones, el algoritmo como tal, los casos de prueba y la documentación de ellos dos. ¿Este 2 por qué está aquí? No sé. Ese 2 no va, ¿ok? Esta es la documentación del algoritmo, esta es la documentación de las pruebas y este es el número en que se van a hacer las cosas. Yo puedo entonces colocar el tipo de función, si es un proceso, si es un evento o sin tipo. Y puedo decir que tiene un acceso a funciones privadas, a funciones protegidas o sin tipo a funciones públicas. Es decir, que esto me indica qué tipo de operación es y si es privada, protegida o pública. Entonces aquí tenemos un ejemplo para el enunciado 2. De alguna manera, ¿verdad?, yo lo llamé familia y no tiene precondición. La única postcondición es que detecta si la cadena pertenece o no a esa familia. Yo tengo que leer la cadena, ¿verdad?, y necesito colocar en per que si la longitud de esa cadena es impar y la cadena contiene una C y la cadena es diferente de vacío, entonces la trato. Es decir, esas son las condiciones que yo pruebo de antemano a ver si voy a hacer el trabajo de tratar si la cadena pertenece a eso. Es decir, si eso no se cumple, no voy a tratar la cadena. ¿Y qué hago? Le pongo a per qué valor. Pero profesor, usted lo está leyendo al revés. Digo, lo está leyendo mal. ¿Cuál es el valor? Para algo está el número, ¿verdad? Está puesto así adrede. Esta es la primera instrucción, ¿verdad? Usted lee el valor de la cadena, pero después inicia 2 a per en falso. Y luego le asigna a per el valor que trae, ¿qué? Trazar cadena, ¿verdad?
pero solamente se va a tratar cadenas si todo esto se cumple. Si todo eso se cumple, exacto. Si la longitud de la cadena es impar. ¿Por qué? Porque haciendo el análisis del problema, usted se dio cuenta que a juro tenía que ser impar. ¿Por qué? Porque W es una cadena compuesta por A y B. Y WI tiene que ser la inversa, por lo tanto tiene que tener la misma longitud. Y además de tener la misma longitud, tiene que tener los caracteres al revés. Entonces, si sumo las dos longitudes, no importa qué número tenga, voy a tener un número par. Y la C, que es el medio, va a dar impar. O sea que si esa cadena que me dan por teclado no es impar, no tengo nada que hacer porque no va a ser. O sea, de antemano sé que no puede pertenecer a esa familia. Si es impar, entonces tengo que probar que tiene una C. Si no tiene la C, tampoco voy a tratar cadena porque no me interesa. Sé de antemano que no va a pertenecer a la familia. Y si es la cadena vacía, pues también sé. ¿Sí? Ok. Entonces, en el paso 4, si PER o CAD es vacía, digo que la cadena es válida. Fíjense que no la traté, pero la cadena es válida al ser vacía, porque todas las cadenas vacías pertenecen al conjunto de esa cadena, por definición. Y si no, si PER es lo que me haya regresado aquí, la cadena es inválida. Entonces aquí tengo algunos casos de prueba para CAD. Si CAD es AA, CAA, es impar y tiene una C, y la cadena que está antes de la C, perdón, la que está después de la C es la inversa de la que está aquí. Pero como si las dos son iguales, no sé, pero entra, ¿no? Es una cadena válida. Si tengo AB, BC, BA, la cadena es inválida, ¿por qué? Es par. Porque es par la longitud, lo agarra a la primera condición. Si la cadena es AAA, esa es más fácil, es inválida, pues no tiene la C. Si la cadena es nula, es válida, pero no llamé a la función porque no tenía por qué llamarla, ¿verdad? Si es ASCAA, pasó el control de la longitud, pasó el control de la C, pasó el control de que es diferente de nulo, entró a tratar cadena, pero ¿qué pasó? Que ese no está en el alfabeto que yo estoy esperando, que es AB, ¿ok? Entonces ahí, por alfabeto. Y la última, pasa todos los controles, entra a tratar cadena y ahí se ve qué pasó. Que no es la WI, no es la inversa, ¿ok? ¿Cómo es tratar cadena? Entonces tratar cadena, espera una cadena y regresa un valor lógico. La precondición es que la cadena debe ser diferente de vacía. Entonces, las precondiciones nos sirven para decir en nuestro algoritmo, yo trabajo este algoritmo asumiendo que lo que está viniendo por parámetro cumple esta condición. Normalmente cuando resolvemos problemas, pues los resolvemos sin tomar en cuenta cómo vienen los datos. Los más, digamos, lo que no les gusta tener problemas después, que pidan datos y que pueda pasar cualquier cosa, pues ponen todos los controles allá adentro. Entonces, si usted va a hacer todos los controles internos dentro de la operación o dentro de la función, pues la precondición normalmente le va a quedar vacía. Pero en el caso que usted asuma que tiene unos datos de entrada que tienen ciertas condiciones, pues entonces esas condiciones van a una precondición. Es decir, qué cosas asume usted que es cierto antes de arrancar a hacer algo en la operación que está haciendo el algoritmo.
Y la postcondición es qué cosas asegura usted que es cierto cuando se sale de ella. Entonces, cuando ella salga de tratar cadena, va a regresar verdadera si la cadena pertenece a esa familia. Es decir, está chequeando y no va a regresar otra cosa. ¿Ok? Entonces, aquí tampoco están en orden. El 1 es, en W, sacar la subcadena donde está C. ¿Sí lo ven? Sub, entonces, es una función, otra función ¿de qué tipo? Del tipo string, que saca de cada, que es lo que vino por parámetro, la subcadena que arranca en 1 y termina donde está el índice del carácter C. Una vez que lo tengo, saco en WI la otra subcadena, ¿sí? La que está detrás de la C, que arranca ¿dónde? Que es la subcadena de K, que arranca donde está la C más 1 en el siguiente y que termina donde termina en K. Por eso no tiene el otro. Habría que ver si el lenguaje tiene esas dos funciones, ¿ok? Y luego coloca tratar cadena en falso, es decir, va a regresar el valor por el nombre de la función. Si la longitud de W es igual a la longitud de WI, entonces se verifica cada carácter de W y WI en AB, es decir, si pertenece a ese AB, se compara, ¿verdad? WJ con WI sub K, y si son iguales se incrementa la K y se decrementa se incrementa la J y se decrementa la K. Es decir, lo voy a tratar así. Y si no, regresa y cuando regrese va a regresar falso. ¿Ok? Entonces aquí vemos, eso no lo vimos en el otro. Sí, perdón, me salté eso. En la parte de la documentación vemos que K es la cadena leída, que P es el valor lógico, que es verdadero si la cadena pertenece a la familia deseada, que LOM, esta que está aquí, es una operación de tipo cadena, que tratar cadena va a ser la función que ya vimos. Y aquí que tenemos que W es tipo cadena, que es la cadena antes de la C, WI es la cadena después de la C, J es la posición del carácter asociado a la cadena W, K va a ser la posición del carácter asociado a la WI, sub, in y long son operaciones de tipo cadena. Es decir, que en el universo de ese problema yo tuve que haber escogido el tipo cadena para poder tratar mi solución. Entonces el programa familia queda igual, de adelante. Okay. En un tercer enunciado, perdón, esto no cambia. Fíjense que está igualito que el anterior, que el enunciado doble. Es decir, en ese refinamiento, esto fue lo que obtuve y no lo voy a modificar en el tercer refinamiento, pero en cambio el tratar cadena sí se refina. ¿Cómo se refina? Ahora sí se coloca cómo se hace cada cosita. Entonces lo primero es que para solucionar el problema, en vez de trabajarlo con los subíndices, se está usando una pila. Entonces se declara una pila de primerito, la pila P, que es de tipo pila, aquí está. Luego se inicia tratar cadena en falso, que es el nombre, que es la misma que teníamos antes. Luego se inicia un subíndice, que es el de la posición en la cadena, en 1. Luego se hace que esto que está aquí es una condición y está hecha antes del proceso que voy a hacer, por lo tanto es un while. ¿Qué va a hacer? Si la subcadena de K que arranca en 1, en este caso, y tiene longitud 1, es diferente de C, y la subcadena de K que arranca en 1 con posición 1 pertenece a A o a B, entonces lo meto en la pila. Es decir, está empilando todos los caracteres que están antes de C. ¿Okay? Eso es lo que hace en ese paso.
Luego en 5, ¿qué hace? Otro repita mientras, ¿verdad? Aquí está la condición y aquí va a sacar de la pila. Antes de sacar de la pila, lee lo que está en el tope para saber que el carácter es el que yo necesito. Si la subcadena de cadena que arranca en J y longitud 1 es igual al car, ¿verdad? Al carácter, y J es menor o igual que la longitud de car y la pila no está vacía, entonces haga esto. El último paso es, le asigno a tratar cadena, si J es igual a la longitud de la cadena y la pila quedó vacía, entonces es verdadero. Es decir, si todo lo que desempiló se correspondió con lo que tenía en ese momento en la cadena, ¿verdad? En la segunda parte de la cadena, entonces, y la pila quedó vacía, eso es verdad. Es decir, se corroboró que la cadena pertenece a esa familia. ¿Cuáles son los casos de prueba? Entonces, tenemos lo mismo que en el enunciado anterior, pero solamente aquellos en los cuales se pasa a tratar cadena, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué tenemos? Que todos estos los va a agarrar, ¿dónde? Hasta aquí. Los agarra este sí. Y solamente entra aquí cuando estos dos casos vienen. Que está aquí. Y ahí puede ser que sea verdadero y que esté mala, bien sea porque viene un carácter que no está en el conjunto, como en el caso 2, que tiene la S, o porque el orden en que está no es el que se corresponde, como en el tercer caso. La implementación, entonces, yo voy a colocar cuáles son las superclases que necesito, cuál es la estructura, los atributos de la instancia, los atributos de la clase si los tengo, y las funciones para las instancias y para la clase. Y aquí viene la descripción de cada superclase, atributo y función catalogadas en constructores, convertidores, observadores, transformadores, eventos, procesos y destructores. Entonces, para el programa, para el ejemplo que tenemos, necesitamos, en el universo necesitamos el tipo nodo que va a usar el tipo pila, ¿verdad? El apuntador es ya la solución. Yo estoy cogiendo una pila encadenada, un apuntador al nodo. Necesitamos el tipo entero positivo nada más, el tipo cadena, el tipo entero normal y corriente y una pila del tipo elemento. La especificación ya la habíamos visto. La de la pila no la voy a repetir, ahí está la misma. La implementación entonces sería que superclases para la pila no tiene ninguna. La estructura es que simplemente tiene un apuntador al nodo, porque es una pila enlazada. Y las operaciones son las mismas que yo definí para la especificación, pero ahora yo voy a meter solamente caracteres. Es decir, ya está parametrizada la pila. Es para caracteres. Tenemos entonces en el lenguaje, en este caso C++, tenemos la definición del puntero, el constructor, los dos transformadores, el que ingresa el nuevo elemento, el que lo saca, el que lo consulta, que es un observador, el otro observador es si está vacía, y el destructor. En este caso, ¿verdad? Como el lenguaje es C++, C++ me indica a mí que tanto los constructores como los destructores tienen el mismo nombre del tipo de datos que usted creó. Por lo tanto, el constructor se llama pila y no crea pila. El destructor se llama, ¿cómo se llama eso? Tilde pila, porque así es como C++ me dice a mí que tengo que hacer los destructores y no destruye pila, que fue lo que yo le había puesto. Y de resto, pues sí nos queda libre. C++ también me permite a mí tener varios constructores, pero en este caso estoy usando solamente uno, el constructor vacío. Es decir, me va a crear la pila vacía. No necesito los otros, yo puedo definir otros.
La implementación entonces es para crear pila, ¿verdad? Que sería el que yo tengo en la especificación, pues voy a colocar el tope en nulo, ¿verdad? Que es el que me define cuando la pila está vacía. ¿Por qué está doble? Ah, esto es si la pila está... Depende de la implementación. En este caso, una implementación enlazada. Debería ser esta que está aquí. Esta que está aquí. Bueno, en C++ sirven las dos. El 0 y el nulo igual. Luego meter elemento en la pila. Meter elemento. Como es tipo carácter, yo tengo que definir un elemento. ¿Se acuerdan que habíamos usado un no definido? El no definido para las cadenas de caracteres, perdón, para los caracteres en ASCII es normalmente el 255, ¿okay? No hay manera de que yo escriba en teclado el 255, porque existe la tecla asociada a ese ASCII. Entonces, ese es el que usamos como el no definido. Es decir, la persona que ingrese la cadena jamás va a poder colocar un 255. Para eso se usa el no definido. Entonces la precondición es cualquier carácter que yo vaya a ingresar en la pila tiene que ser diferente del 255. Si no, no lo ingreso. Entonces, si es diferente del 255, lo ingreso, ¿verdad? Y aquí simplemente son las operaciones para ingresarlo. Fíjense que aquí las coloqué una debajo de la otra, porque hice un copy-paste de una. Aunque en pregrado yo no las pongo como las puse en el anterior, porque si no nadie entiende. ¿Les parece a ustedes? Claro, seguramente les parece más bonito así. Están más acostumbrados a eso. Una asignación por línea. ¿Ok? Ya eso es el estilo de programación. ¿Cómo debería yo colocar eso? Lo puedo colocar en una sola línea indicando P, P.L, P.C, tope. Igual. Nuevo nodo pila, E, tope, P. Así es como se especificaría ahí. ¿Ok? ¿Y qué debería tener? El sí no debería estar afuera, debería estar definido todas las variables acá. Vamos a hacerlo como está ahí. Debería ser entonces, el paso 1 debería ser P.L. Profesora, sí. ¿puede usar el negro? El negro. Entonces el paso 1 debería ser P.P.L, P. Siguiente y tope igual si E es diferente de 255, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? El valor debe ser nuevo nodo pila, E, tope, P. Y fin. Y el 2, no. Y si no, despliegue inválido. Entonces, el problema con este es que en 2 tengo que poner el despliegue aparte. Sí que borrador. Debería ser entonces si despliegue es diferente, es igual al 255. Entonces, ¿qué es lo que hay de entregar? Elemento igual. Sin el paréntesis.
y ya, ¿ok? Entonces se puede escribir tal como lo habíamos dicho allá, o se puede escribir como normalmente se trabaja en los... Perdón.